Muy buenos días a toda la comunidad de la Escuela de Música.net. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es director titular de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja. Muy buenos días. Tenemos a José Francisco Sánchez. Muy buenos días a todos, Xavi, especialmente a ti y a todos los alumnos de la escuela. Es un placer tenerte aquí, tener a un director de una orquesta sinfónica, porque, bueno, estuve en el último concierto que diste aquí en Torrevieja, que fue un programa de Mozart y Schubert. Fue realmente magnífico, una orquesta de primer nivel, de primera categoría. Y hoy vamos a hablar del próximo concierto, que va a ser muy, muy especial, ¿cierto? Pues sí, la verdad que es un concierto muy novedoso, Xavi. Es un concierto en el que vamos a fusionar dos compositores y cómo ven ellos las estaciones, vamos, desde su punto de vista y aparte muy distantes, porque es Vivaldi, compositor del barroco, y como Astor Piazzolla, pues después de 250 años que se llevan uno de otro, pues cómo son sus estaciones porteñas. Entonces vamos a intercalarlas, comenzando con la primavera de Vivaldi y concluyendo con la primavera de Astor Piazzolla. Es un recorrido intercalando las de Vivaldi y las de Astor Piazzolla. Esto suena muy interesante. El podcast que estamos haciendo ahora, lo digo para la gente que es la primera vez que se conecta a este podcast, que es el capítulo 88 ya. Es el podcast de una escuela de música que dirijo yo, una escuela de música online, que tiene unas 50.000 visitas al mes en su página web y que está apoyada por una comunidad que es muy fiel, y son todos estudiantes de música bueno, que están muy interesados en muchos aspectos musicales, y hoy es un buen momento para hablar de la música sinfónica, ¿no? ¿Podrías decirnos qué es una orquesta sinfónica y qué es lo que hace un director de orquesta como tú? Bueno, pues una orquesta sinfónica, la verdad, Xavi, que es donde se aglutinan todos los instrumentos, porque tanto cuerda como viento como percusión. La verdad que ser director de orquesta pues es una suerte porque eres como si dijéramos, la cabeza visible de todos los instrumentos y tienes toda la paleta y todos los colores que en música se pueden dar. Yo creo que el director de orquesta pues es una misión de aglutinar, porque claro, es una orquesta, como tú muy bien dices, aquí en Torrevieja tenemos la suerte de tener una orquesta sinfónica pues profesional. Prácticamente todos son o profesores con sus titulaciones ya terminadas o alumnos que están en los últimos cursos de grado superior. Entonces, pues la verdad que todos son músicos experimentados. Entonces el director, su misión es pues aglutinar todo el pensamiento de cada uno de ellos y hacer su propia versión para que todos vayan y hagan una sinfonía o un concierto o cualquier obra, pues la hagan de la misma forma, con el mismo sentimiento y eso transmitirlo al público. Entonces aquí en Torrevieja tenemos la suerte de tener un auditorio que tú has podido ver también tan maravilloso para 1.500 personas y tenemos la suerte de llevar prácticamente antes de la pandemia 30 conciertos seguidos llenando este auditorio y prácticamente tenemos casi 500 abonados. Entonces, pues es una suerte y bueno, yo invitar a todos y a ti darte la enhorabuena por esta escuela que yo no tenía conocimiento y la verdad que creo que es una suerte el tener también esta escuela que da tantísima difusión a la música, porque la música creo que es muy importante para nosotros. Por supuesto, y a veces es una de las grandes olvidadas de los sistemas de enseñanza, ¿no? Lamentablemente, porque debería promocionarse mucho más en la escuela, en la escuela primaria, ¿no? La enseñanza de la música, y actualmente no se hace demasiado. Pero bueno, esperemos que todo eso cambie con el tiempo. Oye, entonces es una gran responsabilidad ser director de orquesta, y ¿cómo es que has acabado? Porque lo más difícil que puede haber en la música es llegar a ser director de orquesta, ¿no? Pues sí, ha sido un bagaje. Yo comencé con el oboe, yo soy de hecho profesor de oboe en el Conservatorio de Música de Murcia, y bueno, y después de terminar la carrera de oboe y estar de profesor, pues aquí en Torrevieja me suscitó la idea de comenzar un proyecto desde abajo comenzando con los músicos jóvenes que estaban aquí. Aquí en Torrevieja tenemos
tradición de bandas de música y de coros, pero sin embargo, orquesta sinfónica y instrumentos de cuerda, pues bueno, hay poca tradición. Entonces, pues bueno, comencé aquí en Torrevieja con un pequeño grupo de cuerda, de alumnos que habían aquí en Torrevieja, y yo incluso tocando el oboe, y poco a poco ese grupo se fue ampliando, y a mí me entró el gusanillo de decir, bueno, pues, ¿por qué no comenzar estudios de dirección y empezar un grupo y poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar? Y más y menos que vamos a tener aquí en Torrevieja un auditorio para 1.500 personas, que hará falta una orquesta sinfónica en su momento. Y bueno, y ahí poco a poco comencé a estudiar dirección, me fue gustando, fui ampliando estudios, y ese grupo se fue haciendo más grande, y ahora tenemos en Torrevieja una orquesta sinfónica y una orquesta de jóvenes de casi 60 componentes, y en fin, y aquí sí que tenemos, como tú bien dices, un público extranjero que la verdad que valora mucho este tipo de música clásica. Nos lleva ventaja, como tú muy bien has dicho, porque en las escuelas en el extranjero, pues ellos la música le dan el valor que merece, y la verdad que nuestro 75%, 80% de nuestro público es público que reside aquí en Torrevieja, pero son de países de Centro Europa, que ellos pues sí que la música le dan ese valor. Pero poco a poco creo que estamos haciendo una misión importante, que es transmitir y enseñar, vamos, y acercar al público español este tipo de música, y ellos están valorándola y viendo que la música, la verdad que es muy importante, y debería de estar en nuestros planes de estudio, de enseñanza de las escuelas, porque la verdad que te educa, te enseña los valores de comunicarte, de escuchar, de saber, de solidaridad, en fin. El tocar en grupo te da unos valores, la música te educa en unos valores que son muy importantes. Por supuesto, es fundamental. Para mí, mi vida no habría sido igual sin la música. Yo no tuve una formación musical porque mis padres nunca pensaron que eso fuera algo necesario, entonces aprendí solo. Y luego ya con 20 años entré al conservatorio, que es una edad muy, muy avanzada, ¿no? En España por lo menos se considera que la gente a esa edad ya ha acabado la carrera. Pero bueno, y yo le he dedicado toda mi vida a la enseñanza. Oye, pues me alegra mucho saber que este ha sido una iniciativa tuya, que has empezado desde cero y con muy pocos medios, y poquito a poco has construido con tu esfuerzo este gran edificio que sería una orquesta sinfónica, ¿no? Bien, pues muy recomendable para todos los alumnos que escuchemos música sinfónica, que busquemos qué autores nos gustan. Hoy, en el próximo concierto, vamos a tener efectivamente a Vivaldi, y vamos a tener a Astor Piazzolla, y también otro compositor de nombre difícil, ¿cierto? Que se llama Sí, Leonid Desiannikov. Desiannikov, me lo he aprendido. sí, Xavi, ahí es que vamos a hacer una versión muy novedosa, que yo invito a los alumnos a indagar sobre esta faceta. Resulta que este compositor, Leonid Desiannikov, es un compositor ruso, ucraniano, y entonces, como colabora mucho con un violinista llamado Guidon Kremer, pues hizo unas adaptaciones de las estaciones de Astor Piazzolla, que originalmente son para bandoneón, contrabajo, piano, en fin, para el quinteto que Astor Piazzolla tenía en su momento. Y entonces, como digo, este compositor Desiannikov, en colaboración con el violinista letón Guidon Kremer, pues le hace una adaptación de verano porteño, de primavera porteña, de invierno porteño, en fin, de las 4 estaciones porteñas de Astor Piazzolla, pero en este caso se le hace para violín solista con orquesta de cuerdas. Entonces, de manera que se pueden intercalar, y de hecho Guidon Kremer tiene un CD titulado Las 8 estaciones, como se titula este concierto que vamos a hacer nosotros, en el que intercala las estaciones de Vivaldi y las de Astor Piazzolla, pero en los arreglos de este compositor ruso de Desiannikov. Entonces es muy curioso, porque cuando se comienza el concierto, hay que comenzarlo con Primavera de Vivaldi, y entonces sigue el verano porteño, verano de Vivaldi, otoño porteño,
otoño de Vivaldi, invierno hasta llegar a la primavera, dándole un recorrido. Pero en los arreglos que hace este compositor ruso de la obra de Astor Piazzolla, el otro día en los ensayos, cuando estábamos tocando el invierno porteño, hay unos instrumentos que llevan unos contrapuntos de Vivaldi, pero no del invierno de Vivaldi, sino del verano de Vivaldi, de la estación totalmente opuesta. Entonces es curioso porque, claro, eso lo hace él porque cuando en Argentina, por el cambio de hemisferio, cuando allí es verano, aquí en Italia, en Europa, pues es invierno. Entonces, los músicos, cuando están tocando las estaciones de Astor Piazzolla, pues hay unos instrumentos que van haciendo unos contrapuntos, pero se fusiona y suena las estaciones de Vivaldi, pero del polo opuesto, por el hemisferio. Y entonces, pues es tenemos que tener un solista de mucho nivel, porque normalmente estas estaciones se hacen por separado, pero nunca se tocan, claro, las 8 seguidas. Entonces, la violinista que viene es una violinista rusa, afincada en Viena, se llama Elena Denisova, y es una violinista muy virtuosa para poder acometer este programa, porque tiene que estar comenzando desde la primavera de Vivaldi y hacer las 8 estaciones y seguidas. Y la verdad que son muy bonitas. Yo invitaría al público, a los oyentes también a que escucharan El invierno porteño, en la versión esta de Guidón Kremer, del violinista Invierno porteño, porque tiene un sabor, son unas estaciones muy melancólicas, así como las de Vivaldi. Son unas estaciones que describen, pues la primavera describe los pájaros, el viento, el segundo movimiento es como la siesta del pastor, que está acostado en un árbol y el perro le está ladrando. O sea, que es muy descriptiva con lo que tenemos en las estaciones pues describen pues todos los fenómenos. Sin embargo, las de Astor Piazzolla son unas estaciones que te llegan más al corazón, que son más de sentimientos, ¿sabes? Son más creo que de nostalgia, que él no añoró su Buenos Aires querido, y entonces pues son unas estaciones que son muy, muy sentimentales. Entonces esta combinación hace un concierto muy especial. Muy bien, me parece fantástico y es curioso cómo reunimos en un mismo concierto y bajo una perspectiva similar a dos músicos tan diferentes, ¿no? Como puede ser Vivaldi, que era un músico barroco, que fue una gran influencia incluso para Juan Sebastián Bach, que era un poco más joven que él, y Juan Sebastián Bach empezó a componer muchas cosas inspirado por Vivaldi, que fue además de las personas que empezó a crear el estilo de concierto, ¿no? En el cual hay un instrumento solista que es acompañado por una orquesta. Y de hecho él hizo muchos conciertos, creo que fueron 500, más en las óperas, ¿no? Porque en aquella época era muy popular. Y eso en contraste con un músico contemporáneo como es Piazzolla, que prácticamente fue una persona que empezó a tocar por su cuenta y que además vivió un ambiente que no tenía nada que ver, puesto que él nació en Argentina, pero rápidamente sus padres emigraron a Nueva York, donde él entró en contacto con el ambiente norteamericano y vivía en un barrio humilde. Su padre le compró un bandoneón en una tienda una tienda de segunda mano, y él empezó solo porque era un niño y no había profesor. Entonces su padre tocaba el acordeón y él se buscó las mañas para empezar con el acordeón y tenía mucho talento. Luego volvió a Argentina muy joven y allí entró en contacto con el mundo del tango y empezó a tomar clases de bandoneón. Luego volvieron otra vez a Nueva York. Entonces vemos que son dos músicos con un entorno muy diferente, ¿no? Y eso me parece extremadamente interesante. Sí, y de hecho, Xavi, haremos las estaciones de Vivaldi, las vamos a hacer como tú muy bien dices, es el compositor por excelencia del concierto, de lo que llamamos los tutis, en los que la orquesta toca toda conjunta, y los solos, los momentos que se queda el solista tan solo con un cello y un clave. Entonces vamos a tener un clave
un clave, el clavicémbalo, un clave de la época, tocado por una clavecinista muy importante de Alicante, Anabel Sáez, y entonces pues se va a traer su clave histórico y vamos a hacerlas pues como el compositor las creó en su momento, con los momentos de tutti en los que toca toda la orquesta y los momentos que se quedan solos, se quedará la solista de violín, el primer cello y el clave que le da un toque, ese piano, vamos, de la época, que le da un toque tan característico a las estaciones de Vivaldi. Y después las otras de Astor Piazzolla, que son influenciadas por el tango, como tú muy bien dices, o tienen un poco así tipo jazzístico, por toda la influencia que él tuvo allí en Nueva York. Y entonces es una combinación que tanto para los músicos como para el público, de hecho lo hicimos este concierto hará 7 años, y ha sido el repetirlo, porque en aquel momento mucho público que vino no conocía estas de Astor Piazzolla y estas combinaciones. Y a partir de ese momento lo llevan en el coche cuando van a trabajar y demás. El público, los abonados de la orquesta decían, por favor, a ver si se puede repetir este concierto porque a mí me encantó. E incluso yo lo llevo escuchando cuando voy en el coche estas combinaciones que no sabía yo que este Astor Piazzolla tenía estas estaciones porteñas. Y bueno, y por eso ha sido el repetirlo, ahora los 7 Muy años. bien, fantástico, porque de hecho la grabación del concierto de Torrevieja está en YouTube, la podéis ver. Entonces, para centrarnos un poco más en las obras, las obras de Vivaldi fueron compuestas, digamos, dentro de un conjunto de obras, ¿no? De hecho, los 4 conciertos no son una obra, sino son 4 conciertos diferentes, ¿no? Cada uno con sus 3 movimientos, que era la forma en que entonces se hacían este tipo de conciertos. Eh, los conciertos de Vivaldi son de alguna forma unos conciertos con una orientación bucólica, ¿no? Todo pasa en la naturaleza, en el campo. Los violines imitan los cantos de los pájaros, se oye el ruido del viento, se oye la tormenta como llega, la tormenta del verano, se oye también a un perro ladrar por ahí cuando echa la siesta el pastor. Entonces, de alguna forma, es lo que se llama la música programática, es decir, una música en la cual intentamos reproducir sonidos de la naturaleza a través de las posibilidades que tienen los instrumentos, que son muchas. Esto es cierto, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, Xavi. Yo el domingo en el ensayo que tuvimos, a los músicos, pues tenemos que, todo eso, el momento que como tú dices, de los pájaros, incluso Vivaldi escribe unos sonetos y en la partitura al principio de Sí, cada movimiento, correcto. incluso, bueno, incluso en la partitura de los músicos, cuando llega el momento de los pájaros, pues dice este momento pajarito, tal. Después, momento del arroyo, aquí es la fuente que va tara, 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 tara. Ese momento es que va fluyendo el agua en el arroyo. Después, el momento de la tormenta, parararam, trararam, tacatacatán. Ahí ese momento que se pone muy rabioso y llevan unas fusas los violines, eso aparece el momento de tormenta. Después, en fin, el segundo movimiento, la viola, mientras que el violín solista hace la melodía que es un pastor echa la siesta al cobijo de un árbol y tal, pues solamente una viola hace guap, pam, hace una corchea pam, pam, una corcheina negra y eso es el ladrido del perro que está al lado del pastor. Entonces, los músicos tenemos que intentar transmitir eso que Vivaldi pues quería en todo momento. El momento del invierno, los dientes tienen que prácticamente tienes que tener tanto frío que estás tiritando y tocan cerca de... Hay que también, para los instrumentos de cuerda, hay un momento que pueden tocar más cerca del puente y cuando tocan más cerca del puente en el violín, pues sale un sonido como más metálico. Y entonces Sí, ese sonido más metálico se llama sulponticello, están sí. más pegados al puente, pues en ese momento del frío, para que salga un sonido más gélido y un sonido más, pues van a tocar sul ponticello, que parece que te da escalofríos y se te pone la piel de gallina. Entonces, pues hay que imitar y tocar pues, en diferentes zonas del arco, pues, si quieres un sonido más noble o más... En fin, creo que es un concierto muy bonito
para todos los públicos, para gente más experta en música o público menos experto, que siempre gusta, porque las estaciones de Vivaldi, ¿quién no ha escuchado el primer movimiento de la primavera? Claro, es muy Pues yo creo popular. que es muy Es una de popular. las obras más conocidas de la música y de hecho de las más interpretadas. En contraposición, las estaciones de Piazzolla no fueron compuestas como una obra en conjunto, sino que fueron compuestas a lo largo de varios años con diferentes, con diferentes ocasiones, ¿no? Eh, y en Efectivamente. contraposición, la obra de Vivaldi, la obra de Vivaldi, la obra de Piazzolla no es una obra, digamos, bucólica, campestre, al contrario, es una obra urbana, porque él de alguna forma evoca o quiere evocar en su música tanto el ambiente del tango de Buenos Aires, que era un ambiente urbano, un ambiente un poco agobiante, ¿no? De locales donde la gente baila, y también de Nueva York, de esa barriada humilde donde él se crió. Y entonces encontramos en la música de Piazzolla, eh, pues evidentemente todos esos elementos, y también le saca mucho partido a los instrumentos porque oímos también cómo se rasca la cuerda de una forma que no es ya una nota lo que sale, sino que es un crack, un sonido, ¿no? Que él intenta evocar con eso. Luego tenemos unos glissandos continuos en los cuales es como una sorpresa, ¿no? Hay muchas disonancias, ¿no? Que no existían en la música de Vivaldi. Y esas disonancias de alguna forma evocan toda esa tensión que uno puede sentir en una ciudad urbana. Así que es muy interesante verlo. También se utiliza mucho ese pizzicato en la cual la cuerda golpea el mástil del instrumento y se oye un clac, ¿no? Claramente. Realmente es una obra cuyo sonido sorprende mucho y es muy interesante fundamentalmente porque evoca continuamente el tango, ya que Piazzolla era un compositor de tangos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Esto, no, la verdad que lo describe muy bien, Xavi, que lo describes todo muy bien, totalmente de acuerdo, y esa, efectivamente, claro, como son, muy bien dices tú, las de Vivaldi se han compuesto siempre, eran como un conjunto de conciertos. Las de Astor Piazzolla, pues, tienen de entre obra y obra, pues, no se compusieron continuas, y esa mezcla y esa fusión de hacer, y en este caso, hacer las 8, porque era una cosa muy graciosa, porque cuando veía la gente el cartel, alguno del concierto y venía y aparecían las 8 estaciones, alguno decía, se han confundido, no hay 8 estaciones, pero si estaciones son 4, ¿cómo ponen sí, en el cartel 8 estaciones? Ha sí, habido un error de imprenta. Y entonces, no es un error, no es que sean 8 claro. estaciones, que ahora tenemos 8 estaciones, es que son las 4 de Vivaldi y las 4 de Astor Piazzolla. Entonces, en conjunto son 8. Y esa mezcla de estas cosas tan dispares, de unas características que tienen unas y unas que tienen las otras, pues eso lo ponemos en un mismo concierto y las vamos intercalando, pues la verdad que es una cosa muy novedosa, no está vista, y la verdad que le da un sabor especial a este concierto. Y creo que las entradas van estupendamente. Él solamente pueden ir el 50% del aforo por medida por la pandemia, y creo que quedan muy poquitas entradas. O sea que la verdad que en un concierto que podamos tener 750 personas viendo un concierto de música clásica, pues creo que, y en estos tiempos que corren tan complicados, pues es para felicitarnos a todos porque estamos haciendo algo positivo. Sí, por cierto que en el último concierto del programa de Schubert y Mozart, yo vi que las medidas eran muy estrictas, ¿no? Con la mascarilla te vigilaban mucho, que no te la quitaras, luego cómo se entraba de una forma ordenada, la separación. Yo tengo mis entradas, ¿sabes? Hace ya tiempo, ¿no? Porque no me lo quería perder. Así que Sí, las compré por internet, que es una forma que tenemos de comprarlas, que nos aseguramos nuestra entrada, incluso podemos elegir el asiento por internet, ¿no? Lo cual es un gran lujo. sí, Eh, sí. No, la verdad, Xavi, que el auditorio de Torrevieja tiene unas medidas muy, muy controladas en cuanto a seguridad,
de temperatura, toma la temperatura, todo el público tiene que estar con sus mascarillas, la separación ya en las butacas hay una separación, los músicos estamos todos también con mascarillas y, en fin, que el público no tiene que tener miedo a acudir a un concierto, que pienso que la cultura es segura y vamos, y el auditorio, que es enorme, ya digo que para 1.500 personas, pues se reduce al 50% para que el público esté separado, se escucha muy bien, es un auditorio, tenemos la suerte de tener en Torrevieja un auditorio, es una imitación al de la Filarmónica de Berlín, Sí. porque es abierto, tienes público que te da la vuelta y el sonido se expande, y la verdad que en cualquier lugar del auditorio se escucha muy bien. Y en fin, y la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, pues yo quiero que sea la orquesta de todos, que todos podamos participar. Los programas son muy asequibles. Yo trato de hacer una música, pues bueno, dentro de que sea clásica, pero que sea muy conocida. De hecho, ahora para la temporada que viene tengo un concierto muy bonito de música de películas, que ya Ah, ese lo mira. hice en una ocasión, hará 3 años, que era, pues bueno, de películas tanto del oeste, películas de todo tipo, de, bueno, pues John Williams, Morricone, Zimmerman, bueno, hice un concierto fantástico que hubo que hacer hasta 2 pases, ¿sabes? Y ahora para la temporada que viene quiero hacer uno de música, bueno, de música de película, y otro que teníamos programado que no se ha podido hacer por la pandemia, que tenía yo mucha ilusión, era un concierto de la música americana, se titulaba. Y este de música americana era un recorrido comenzando por Estados Unidos, haciendo música de Gershwin, la Rhapsody in Blue, Leonard Bernstein, después bajar a México, hacer de México el guapango de Moncayo, el danzón de Márquez, después Venezuela, o sea, de un recorrido musical de la música más conocida de América. Pero claro, hacían falta una orquesta de 70 músicos. Sí. Entonces, 70 músicos para hacer Gershwin, para hacer, pues que eso lleva saxofones, que yo creo que tú eres un buen saxofonista. Entonces, pues bueno, era una orquesta muy grande y claro, no podemos hacer un concierto con 70 músicos porque con las medidas de separación de 1,5 metros en el escenario no se ha podido hacer. Entonces, ese de música americana también va a quedar pendiente para el año que viene con el de bandas sonoras de películas. Me parece una idea fantástica de hacer así un programa que nos lleve de visita por varios países, ¿no? Porque me Sí. encantaría ver a Gershwin, por supuesto, y unas obras que se han escrito en Norteamérica que realmente, y luego la música de películas, que eso es magnífico, las cosas que se han hecho. De hecho, este mismo de Siednikov ha hecho mucha música de película, ¿no? Porque él nació en el 55, es un músico contemporáneo y aparte de sus obras dentro de la música contemporánea, pues también ha hecho mucha música para producciones de cine. Así que, bueno, hay muchos grandes compositores como John Williams, por ejemplo, ¿no? Que tienen obras que son absolutamente fantásticas y que merece la pena oír. Entonces, bueno, tenemos mucha gana ya de que llegue el sábado. Nos veremos allí. Yo estaré allí en uno de los balcones, ¿no? Y la verdad es que la acústica es fantástica. El local es precioso y tiene unas vistas muy bonitas sobre la laguna. Así que realmente es un sitio privilegiado. En ese sentido, tenemos mucha suerte aquí, ¿no? En Torrevieja de tener esa opción y que se esté explotando musicalmente, ¿no? Que es para lo que es para lo que está una sala sinfónica. Eso está claro. Muy bien, pues ha sido maravilloso tenerte aquí. Mis alumnos y toda la comunidad de la Escuela de Música estaremos pendientes del concierto. Yo invitarte, Este, bueno, Xavi, yo me gusta, vamos, ahora es un poquito complicado por los aforos y por las medidas de seguridad, pero sí que lo dejo un poquito, te lo dejo, vamos, de agradecimiento a ti y a la escuela, sí que podíamos hacer algún ensayo que yo creo que es lo más bonito, ver más que el sí, concierto, los ensayos, para un ensayo que controlándolo y que si algún alumno pues desea o tú con algún alumno pues deseáis venir a ver algún ensayo in situ para estar allí y ver
cómo se planifica ver los instrumentos, ver el ensayo, pues vamos, estáis invitados, tú y algunos alumnos de la escuela que quieran venir a ensayos y ver un ensayo in situ a los músicos, hablar con ellos, compartir, porque yo creo que eso es lo más, a mí, si me gustan los conciertos, ese momento de la adrenalina de salir al concierto, casi me gustan más los ensayos. Los ensayos que es como se va viendo, cómo va quedando la obra, cómo se va comentando, bueno, pues este momento de los pájaros, a ver cómo, venga, cómo lo va a hacer este instrumento. Bueno, no así, no, si lo toco así en este momento, fíjate, suena un pajarito más nítido y entonces ese momento, ver a los músicos no con trajes, sino verlos pues allí puestos normales, que son personas normales y Sí, corrientes, pues vamos, que estáis invitados cuando queráis a ensayos. Vamos, a este programa vamos a hacer jueves, lo haremos el ensayo jueves por la mañana, viernes y sábado por la mañana. Incluso tenemos a la solista ya, que va a estar aquí con nosotros, que llega hoy miércoles. Así es que si queréis venir a algún ensayo, estáis invitados. fantástico. Te tomo la palabra. Yo me presentaré con toda seguridad en algún ensayo porque me encanta eso de ver los músicos. De hecho, se pueden ver en YouTube muchos ensayos, por ejemplo, del maestro Bernstein, como ensaya con las orquestas y es fantástico, ¿no? Porque él da unas indicaciones y consigue hacer unos cambios. Además, lo oye todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, sabe a qué cuerda dirigirse, al viento madera, al metal, ¿no? Oye, esto, ¿por qué no lo haces más así? Al otro que es el pizzicato. Entonces es muy curioso ver cómo los grandes maestros, ¿no? Son capaces de sacar un enorme provecho de todos los músicos como tú haces con tu orquesta, ¿no? Eso Sí, está sí, la claro. verdad es muy bonito. Yo, sabiéndolo con tiempo, porque hay que notificar al auditorio y hacer unas acreditaciones de saber quién va, porque es que va público, ¿sabes? Y de hecho, el sábado que se hace siempre el ensayo general por la mañana, que hacemos un poquito ya es de arriba abajo, tipo concierto, y es muy bonito. Y hay mucha gente que pide, por favor, ir al ensayo porque es donde se ven todas las cosas, cómo se va formando la obra, todos los detalles, cómo el maestro va corrigiendo, cómo los jefes de cuerda aportan sus cosas y cómo va la obra de arte musical, cómo va tomando cuerpo. Entonces, yo, vamos, estás tú invitado, por supuesto, cuando tú quieras y a los alumnos de la escuela, porque creo que les haría muy bien el ver, y bueno, el próximo programa que haremos en junio es un programa muy bonito en el que ya participarán los instrumentos de viento y los timbales y haremos el concierto de Mozart de violín, el número 5, el concierto turco, que es muy bonito, y hará el solo, de solista lo interpretará nuestro concertino, Stanislav Chak, y la segunda parte es la sinfonía número 4, italiana, de Mendelssohn, que es una sinfonía que describe cuando Mendelssohn estuvo en Italia y es muy descriptiva también, muy bonita, muy alegre. El segundo movimiento es como si fuera una procesión que él vio en Nápoles y en fin, es una música, la sinfonía italiana de Mendelssohn muy bonita en la que participan ya pues casi 50 músicos y también los ensayos van a ser para ti abiertos, por supuesto. Fantástico, fantástico, me parece muy bueno trabajar para popularizar toda la música en general y la música clásica, la música sinfónica, que no hay tantas oportunidades de oírla en vivo porque oír a tantos profesores juntos, la verdad es que es algo excepcional, ¿no? Así que Además, lo has dicho tú muy bien, Xavi. Yo me gustaría porque normalmente la gente piensa que una grabación la escucha una orquesta buena en grabación, pero lo más importante es que cambia mucho el ver un concierto en directo. Entonces, que invitar al público a que lo vea en directo. Que no, aunque sea una grabación muy buena, el ver a los músicos en directo tiene algo especial. es que no tiene nada que ver, porque incluso tú notas cómo te vibra todo el cuerpo con las vibraciones de la orquesta, ¿no? Porque es un sonido muy poderoso, muy fuerte, lleno de muchísimos armónicos, ¿no? Y tú lo notas, cómo te llega físicamente, incluso. Efectivamente. Muy bien, pues ha sido un enorme placer tenerte en el podcast. Espero que podamos entrevistarte para próximos conciertos y que nos comentes tus programas si tienes, si te apetece. Siempre Por estás supuesto. invitado aquí. Todo el mundo va a estar encantado de oír tus comentarios. Muchas Bien, pues nada, gracias. te dejo que tienes ensayos. Nos vemos con toda seguridad el sábado para el concierto
por supuesto, y espero saludarte. ya a escribir alguna reseña sobre lo que haya sonado ese día, que va a ser magnífico, estoy seguro. Muchas gracias, Xavi. Pues muchísimas gracias, que vaya todo bien y muchas gracias también a toda la gente que está escuchando este programa y que habéis participado de alguna forma en, con vuestra como audiencia. Así que tengas un buen día y Igualmente, Xavi. nos vemos pronto. Mucha suerte para el concierto. Muchas gracias a ti y a todos los alumnos y, por supuesto, a vuestra disposición siempre. Gracias, José Francisco. Hasta pronto.